El siguiente problema establece realizar un flash adiabático empleando la ecuación de estado de Penn-Robinson para el cálculo de propiedades termodinámicas. Dice así: resuelva el siguiente esquema de separación a una etapa. Considere la ecuación de estado de Penn-Robinson para el cálculo de las propiedades termodinámicas. El esquema considera una alimentación donde de ella se conoce todo: flujo, temperatura, presión y composición de la alimentación. Nos pide evaluar las corrientes que se obtienen de esta operación de flash a 80 bar. Requerimos el flujo del vapor y sus composiciones, así como el flujo del líquido y sus composiciones. Además, se establece que el calor es igual a 0, es decir, es una operación de flash adiabático. Como tal, entonces nos piden también evaluar la temperatura cuando Q es igual a 0. Para resolver este problema, nuevamente vamos a tomar las propiedades críticas, el factor acéntrico y las constantes de la ecuación de Antoine de un problema que resolvimos anteriormente de operación de flash con la ecuación de estado de Penn-Robinson. El problema a resolver entonces es un flash adiabático, pues la característica de este proceso es que Q es igual a 0 y que por la primera ley es igual al delta H del proceso. En términos de las entalpías de corrientes, serían entonces la suma de las corrientes que salen, entalpías, menos la corriente que entra. A esta, en un flash adiabático, le vamos a llamar F1, y esta F1 o función 1 depende de la temperatura, fracción vaporizada y composiciones de las fases en equilibrio. También se tiene que resolver el criterio de flash, dada por la ecuación de Radford-Rice, y a esta le llamamos la función 2, también de la temperatura, fracción vaporizada y composiciones de las fases en equilibrio. Para resolver numéricamente para la temperatura T, que es la que nos piden evaluar, es la temperatura diabática, vamos a utilizar el método de regula falsi. Este método requiere de suponer dos temperaturas. Vamos a llamar a una de ellas como temperatura 1 sub D supuesta, que a la hora de evaluar, por ejemplo, el balance energético, que le llamamos F subíndice 1, evaluada a esa temperatura, le vamos a llamar F1 evaluada a T1 supuesta, y suponemos que a esta temperatura nos dé un valor de esta función mayor a 0. Suponemos una temperatura subíndice 2 supuesta, donde buscaremos que a la hora de evaluar la función F1 a esta temperatura, esta función evaluada tenga signo contrario a la primera. Esto para asegurar que la raíz que busca que la función F1 sea 0 esté entre estas dos temperaturas. Este problema se resolvió antes a 50 grados centígrados, es decir, que la temperatura se establecía. Ahora se desconoce, pero vamos a resolverlo de la misma, exactamente de la misma manera que hicimos cuando la temperatura se conoce. Como comentaba, antes se resolvió para 50 grados centígrados, de tal manera que, como ya hicimos cálculos a esta temperatura, esta va a ser nuestra T1 supuesta, equivalente a 323.15 Kelvin.
De este problema resuelto, obtuvimos los siguientes resultados. Después de 10 iteraciones, tuvimos esta fracción vaporizada, los flujos de vapor y líquido y sus composiciones. Pero además, calculamos Q del proceso, que es igual a este valor. A este valor le vamos a llamar la función 1 evaluada a 50 grados centígrados. Si observamos su signo, es mayor a 0. Ahora buscaremos una temperatura que le vamos a llamar 2 supuesta, que tenga signo contrario a esta anterior, es decir, que sea menor a 0. De hecho, no hay una regla para encontrar esa temperatura 2. Es decir, si nos vamos hacia arriba de 50 o hacia abajo de 50 grados centígrados. Tendríamos que hacerlo a prueba y error. Ahora, con T2 supuesta igual a 10 grados centígrados, equivalente a 283.15 Kelvin, aseguramos que esta función sea menor a 0. De tal manera que entonces resolvemos el problema de flash con la temperatura de 10 grados centígrados como temperatura 2 supuesta. Entonces lo hacemos a esta temperatura y a los 80 bar de la cámara de flash. De la misma manera que hicimos antes, con 50 grados centígrados, 80 bar y conociendo todo de la alimentación que se vio en un tutorial anterior, resolvemos para estas nuevas condiciones de T2 supuesta, obteniendo los siguientes resultados, comentando que los cálculos se iniciaron con X o el vector X, Y y obtenidas de el resultado a 50 grados centígrados, es decir, este vector y este otro. Para resolver a esta temperatura de 10 grados centígrados fueron suficientes 11 iteraciones, obteniendo los siguientes resultados. Fracción vaporizada, 0.1295, V y L con estos valores, X y Y como vectores con posiciones con estos valores, y se evalúa Q, que va a ser igual al delta H del proceso, y es menos este valor. Y este entonces corresponde a la función evaluada a T2 supuesta. Y bueno, como comentamos, debería de ser menor a 0, de tal manera que la temperatura diabática está entre 50 grados centígrados y 10 grados centígrados. Lo que hacemos ahora con estos dos cálculos es aplicar el algoritmo de regula falsi, que para la temperatura y las funciones que hemos evaluado en términos de estas temperaturas, la T subíndice n de temperatura nueva es igual a esta expresión. Todos estos valores los conocemos, los hemos evaluado, donde T está en Kelvin, no en centígrados, y la temperatura nueva, después de insertar cada una de estas variables en términos de su valor numérico, obtenemos 288.533, que en grados centígrados toma este valor. Ahora, este valor será una nueva temperatura, solo tendríamos que evaluar la función evaluada a estos 15.383 grados centígrados, ver qué signo tiene y sustituirla
en esta expresión por la que tenga el mismo signo para la función evaluada Atn. Entonces realizamos cálculos hasta obtener convergencia. Después de algunas más iteraciones, la temperatura adiabática resulta ser igual a 15.675 grados centígrados, equivalente a este valor en Kelvin. Fracción vaporizada de 0.1801 y los vectores para las composiciones o fracciones molares de la fase líquida y de la fase vapor corresponden a estos valores. Q para esta temperatura, que es el delta H del proceso, o bien la función evaluada a esta nueva temperatura adiabática, resultó ser de menos 12.13 joules, aproximadamente 0. De hecho, tomamos este resultado una vez que también se aplicó nuevamente regula Falsi y resulta que la nueva temperatura es de 15.676, es decir, ya no cambia prácticamente. De tal manera que ya no se hicieron cálculos para aproximar más este Q. Fue suficiente. En lo que sigue, les comparto los resultados de manera detallada de las iteraciones. En la tabla superior se presentan las iteraciones para la temperatura adiabática. Se presenta la temperatura 1 supuesta de 50 grados centígrados con su fracción vaporizada después de convergencia de 0.4942 y F de T1 evaluada a esta temperatura con este valor. La temperatura 2 supuesta 10 grados centígrados con su valor de fracción vaporizada de 0.1295 y la función evaluada a esta temperatura de menos este valor. Por tanto, la raíz está entre estas dos temperaturas. Aplicando regula Falsi se obtiene un nuevo valor de 15.383. A la hora de evaluar fracción vaporizada y encontrar convergencia, se obtiene un valor de 0.1764 para fracción vaporizada y al evaluar el balance de energía obtenemos F de T evaluada en esta nueva de menos 3753. Vean que este valor está más cerca al 0 que tanto F de T evaluada a la temperatura 2 supuesta y a la 1 supuesta. Esta temperatura está más cercana a la adiabática, de tal manera que esta va a suplir a aquella que tenga también F de T con el mismo signo y corresponde a la temperatura 2. De tal manera que temperatura 2 de 283 o 10 grados centígrados es reemplazada por la nueva con su fracción vaporizada y su función. Se evalúa entonces la nueva temperatura adiabática por regula Falsi de 15.675, que al aplicar o al resolver con esta temperatura la operación de flash, resulta un valor después de convergencia de 0.1801 con su F de T a esta nueva temperatura de menos 12.13, que ya es cercana al 0 y sigue siendo negativo. Aquí les comparto los resultados, por ejemplo, de la convergencia a 10 grados centígrados correspondiente a esta condición, en donde se presenta este resultado de 0.1295 que se obtiene después de 12 iteraciones, donde SYX cumple ya sea menor a la tolerancia
y composiciones que aquí aparecen en esta iteración y en esta otra para la fase líquida y para la fase vapor. Y en las siguientes tablas les comparto también los resultados para la siguiente temperatura nueva, que es de 15.383, correspondiente a este valor, donde ahora ya las iteraciones van reduciendo. Aquí se obtuvo a esta temperatura resultados o convergencia después de 5 iteraciones, donde se presentan las composiciones de la fase líquida, también las de la fase vapor, así como fracción vaporizada, obteniendo un valor de 0.1764. Y la temperatura diabática como resultado para este problema es de 15.675 grados centígrados, donde se obtuvo convergencia después de 3 iteraciones, fracción vaporizada de 0.1801 y las composiciones finales de la fase líquida y también de la fase vapor. Con esto hemos aprendido a evaluar también la operación de flash adiabática o flash adiabático mediante la ecuación de estado de Penrose-Robinson, es decir, cálculos rigurosos desde el punto de vista termodinámico.